Sociedad Cooperativa de Aceite Bética Aceitera patrocina este espacio. Bueno, pues tengo que admitir que tengo mucha suerte porque he conseguido contactar con Luis Garzón, pero esa no es la suerte, porque a fin de cuentas llamas por teléfono y te cogen la llamada, sino que haya accedido amablemente a que podamos acercarnos esta mañana en este día de conmemoración del aniversario, concretamente 64 aniversario de la muerte de Rafael Zabaleta, acercarnos un poquito a su memoria y a su figura. Él es todo un experto en Rafael Zabaleta. Es un verdadero especialista, autor del libro Rafael Zabaleta, un hombre comprometido con su tiempo, que se presentó en 2021 en el museo que lleva su nombre, en el Museo Rafael Zabaleta Miguel Hernández, y con motivo entonces de su 61 aniversario, el 61 aniversario de su muerte, y este libro se centraba en el lado más humano del pintor quesadeño. Entonces estuvimos hablando también con él y bueno, tenemos la suerte, como decíamos, de que nos haya podido atender. Señor Garzón, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, María José. Bueno, es un día especial, sin duda, cuando se conmemora este aniversario, bueno, triste aniversario de una muerte a fin de cuentas, pero por otro lado, con el optimismo de pensar y de sentir que su figura, la figura de Rafael Zabaleta, a lo largo de estos años, lejos de caer en el olvido, ha ido creciendo hasta alcanzar, bueno, pues esas dimensiones de un pintor universal, internacional, y del que poco a poco hemos ido descubriendo que era mucho más trascendente de lo que en principio se podía pensar, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, es un día triste, como siempre que se conmemora la pérdida de alguien tan querido como Rafael Zabaleta, pero como tú señalas, es al mismo tiempo un día en que conviene recordar la importancia tan tremenda que Zabaleta tuvo no solamente en el arte, sino en la cultura en general en España en los años 40 y en los años 50. Efectivamente, al morir Zabaleta se le hicieron cantidad de homenajes, pero poco después su figura se fue un poco apagando. Afortunadamente hoy día, a través de exposiciones, publicaciones y las actividades del propio museo, su figura ha vuelto, digamos, a renacer y es cada día más conocida. Exposiciones y relaciones como esa reciente y ese libro que, bueno, también se presentó la semana pasada en Quesada, Versos sobre lienzo, en la que nos sorprende la relación que han podido encontrar tanto la historiadora Luisa como Marcelino Sánchez, la relación entre lo que son las poesías de Miguel Hernández y las pinturas de Rafael Zabaleta, ¿no? Sí. Además, mira, te comento, manejando la agenda personal de Rafael Zabaleta, que afortunadamente tengo a mi disposición por cortesía de la familia, uno ve que en esa agenda lo que hay es anotaciones como habitualmente hacemos todos en una agenda, o hacíamos, direcciones y teléfonos. Pero cuando se conmemoraba el aniversario de la muerte de Miguel Hernández, Zabaleta tiene una anotación en su agenda donde dice: Miguel Hernández, el rayo que no cesa. Es simplemente una pincelada para entender que Zabaleta admiraba al poeta alicantino, lo leía, lo conocía, e incluso que en el año 40 pintó un óleo titulado Los toros. Zabaleta era muy prudente a la hora de titular su óleo, que es en realidad un homenaje a Miguel Hernández y un homenaje al torero Ignacio Sánchez Mejías. Y es un óleo basado en un poema de Miguel Hernández que se llama Citación Fatal, en homenaje a Ignacio Sánchez Mejías. El municipio de Quesada obviamente sigue realizando actos cada vez que llega esta fecha, este aniversario. Hoy concretamente en el cementerio de nuevo pues tendrá lugar esa tradicional ofrenda floral, el recital poético y el concierto de Camerata Bohem, que es lo que se ha preparado precisamente. Son actos conmemorativos que
que dan la idea de la dimensión que también tiene para el propio municipio este pintor, ¿no? Más allá del museo, trasciende a todo lo local, a todo lo que tiene que ver con Quesada, ¿no? Claro, claro. Supongo que el quesadeño es consciente de algo que Zabaleta repetía siempre, que la mejor forma de llegar a lo universal es profundizar en lo local. Su pintura profundizó hondamente en lo local y, lógicamente, cualquier ciudadano de Quesada con un mínimo de sensibilidad lo percibe en su pintura. Y bueno, me alegro de que cada año nos acordemos de rendirle un pequeño homenaje en su tumba, Es lo mínimo que podemos hacer, pero hay algo más que se debería hacer en Quesada, y es acercar la obra de Zabaleta y el museo al pueblo. Zabaleta tuvo una vida tan intensa fuera de Quesada, que tal vez en Quesada todavía, y a lo mejor exagero, es poco conocido. Es decir, es necesario que desde el ayuntamiento y desde el propio museo se acerque al ciudadano de Quesada al museo, se le enseñe, se le haga una visita guiada y se le muestre la importancia que la figura de Rafael Zabaleta tiene en el arte y para Quesada. Que el quesadeño interiorice lo que fue y lo que es este pintor, porque claro, cuando hablamos de personalidades del arte como Rafael Zabaleta, siguen siendo y trascienden a la propia muerte. Usted se ocupó en este libro de ese lado humano, por eso queremos aprovechar que estamos hablando con todo un experto, pues para que nos comente algo de lo que para usted supone o ha supuesto cuando escribió ese libro, que le llevó bastante tiempo, por cierto. Es que no es poca cosa investigar la vida o toda la vida de este hombre, de Rafael Zabaleta. ¿Qué es de su aspecto humano lo que más destacaría? Pues mire, le digo, cuando estaba investigando para escribir este libro, yo tuve, a través de, como le he comentado antes, de la agenda de Zabaleta, empecé a buscar contactos que Zabaleta tuvo en vida. Y afortunadamente localicé a personas muy cercanas a él, de fuera de Quesada, Estamos hablando de Madrid, de Barcelona, de Oviedo, muy cercanas a Rafael, para preguntarle justamente cómo veían la figura de Rafael Zabaleta. Tuve la suerte de localizar a varias personas que aún viven, y en otras ocasiones solamente a su hijo o a sus nietos, pero todos tenían un recuerdo entrañable de Zabaleta, todos. Y además, en el momento en que uno coge el teléfono y contacta con una entidad o con una familia para hablar de Zabaleta, se le abren todas las puertas, porque a la gente le encanta hablar de Zabaleta. Tiene un recuerdo entrañable de su imagen, de su persona. Lo que más me ha sorprendido es que, digamos, aunque en Quesada se le conoce como una persona, un terrateniente del pueblo que tenía bastantes recursos económicos, y es cierto, que le permitían vivir con cierta comodidad, pero hay otro Zabaleta, que es el Zabaleta que vivía intensamente una vida artística y cultural fuera de Quesada, que es el que yo he querido descubrir en ese libro. Hay una carta de Rafael Zabaleta del año 42, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, en la que él le dice a un amigo: estoy pendiente de ponerme la ropa de mi otro Zabaleta y tomar el tren. El propio Zabaleta era consciente de que su vida en Quesada se limitaba a la pintura, al cuidado de sus tierras, al contacto con una serie de amigos, a echar una partidita de billar en el Marisol, pero luego fuera de Quesada tenía una vida tremendamente intensa, y todo el mundo lo recuerda no solamente como un gran artista, sino como una gran persona. Qué curioso y bueno, y a la vez fascinante, ¿no? Ese aspecto de Rafael Zabaleta y que por otro lado, bueno, pues nos responde al arquetipo de artista pobretón, del que luego cuando ya muere es cuando se reconoce su obra y demás. No es precisamente el caso y por lo tanto, bueno, pues un hombre que tampoco se conformó con una vida acomodada que le podía dar sus recursos como terrateniente, como usted bien ha dicho, sino
que quiso que su vida tuviera un sentido mucho más allá de todo esto, ¿no? O sea, eso también dice bastante del personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y además él, como has comentado antes, el título de mi libro, Un hombre comprometido con su tiempo, Rafael Zavaleta, en época en que era difícil comprometerse, pues tuvo la osadía de convocar ser uno de los convocantes del homenaje a Machado en Segovia, por poner un caso, o en ese mismo año en que se recordaba el 20 aniversario de la muerte de Antonio Machado, pues firmar una carta de los artistas plásticos dirigido al ministro de Justicia pidiendo en el año 59 nada menos que la amnistía política y el retorno de los artistas exiliados. Eso significa que era una persona valiente, prudente siempre, pero que tenía la osadía de tomar medidas como estas. Entonces, nada más lejos de ese personaje que a veces se nos ha vendido, de hombre conservador, al que solo le interesaba la pintura y la caza. No, le interesaban muchas más cosas y hay pruebas suficientes que lo demuestran. Comprometido también con el mundo artístico y con la libertad que tiene que tener este mundo, pues para poder sacar adelante sus obras en las distintas facetas que pueda tener el arte, obviamente, ¿no? Pues Luis Garzón, un placer, como siempre, charlar con usted acerca de esta figura tan importante diría, para Quesada, para la comarca, para la provincia, para Andalucía en general, para el mundo, como fue Rafael Zavaleta, como sigue siéndolo. Sí, efectivamente, él sigue vivo en su pintura. 64 años ya sin Rafael Zavaleta. Sí. ¿Qué punto le pondría como punto y seguido? No me gusta nunca decir punto y final a esta entrevista, Luis. Bueno, pues insistiría en la necesidad de que Quesada, Jaén, Andalucía, por no seguir ampliando más, en España es un artista muy valorado, entonces, digamos, llegaran a valorar en su justa medida al pintor. Y para eso es necesario una intensa tarea de difusión de su obra y de difusión del contenido del museo, que afortunadamente ahora se ha enriquecido con el depósito que la familia Zavaleta ha hecho de las mejores obras de Zavaleta y que ahora están en Quesada, afortunadamente. Tuve el gusto de verlas hace tan solo una semana allí, obras en depósito, que bueno, que nadie había podido permitirse el lujo de ver y que ya sí se pueden visitar y ver ahí en el Museo Rafael Zavaleta. Todo un lujo, sin duda alguna. Efectivamente. Todo eso ha sido a raíz de las exposiciones que en 2023 y 2024 se han hecho en Málaga, en Antequera y en Jaén Capital, con la colaboración no solamente del Museo Zavaleta, sino justamente de la familia Zavaleta, que nos dejó las obras más significativas del pintor que pertenecen a su colección, aparte de otros coleccionistas particulares, que también nos cedieron una obra interesantísima, y a raíz de esas exposiciones la familia Zavaleta dijo, bueno, ¿y por qué no depositar nuestra obra? No regalarla, pero sí depositarla en el Museo Zavaleta. A mí me pareció una idea brillante y estoy feliz de que ahora el que visite el museo, aunque ya lo hubiera visitado antes, pueda contemplar obras que antes no había visto y que son de las más significativas del pintor. Pues enhorabuena por la parte que le toca y por la influencia que ha tenido en este tema de que las obras queden en depósito del museo y que estén donde todo el mundo obviamente las pueda disfrutar y las pueda ver. Como siempre le digo, muchísimas gracias por habernos acercado una vez más a esta figura tan grande que es la figura de Rafael Zavaleta. Muchas gracias, buenos días. Gracias y buenos días. Espacio patrocinado por Sociedad Cooperativa de Aceite Bética Aceitera.